Cada vez más personas quieren crear negocios online sin mostrar su cara. Y sobre todo con el auge de la inteligencia artificial, de las voces creadas con inteligencia artificial, incluso poder clonar tu voz, crear vídeos con tu avatar. Pero ya no solo eso, sino no salir tú. Crear un vídeo, por ejemplo, de meditación o de una historia y que tú no salgas y ganes dinero. Eso es cada vez más tendencia. Sin embargo, es un grave error. Soy Borja Girón, estás escuchando un nuevo episodio del podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Comenzamos. ¿Por qué digo que es un error? Porque montar un negocio, ya sea online o presencial, requiere de generar confianza. Y por tanto, para generar confianza, la confianza se genera cuando hay alguien detrás, ahí, que te da soporte, que sabes quién es el equipo que está detrás con una fotografía, con un vídeo, que no hay un miedo a mostrar tu cara, que no hay un miedo a decir quién es, cuál es tu nombre y quién eres. Cuando esto no sucede, el crear un negocio online es muchísimo más complicado. ¿Se puede? Sí. ¿Gracias a la inteligencia artificial es más fácil? También hay casos. Por ejemplo, canales de YouTube de meditación, de historias, de crecimiento personal, con audios para escuchar durante 8 horas que te lavan el cerebro y te hacen rico simplemente escuchándolos durante 30 días por la noche. Hay casos, pero son los mínimos y son los que más llaman la atención. Pero si quieres montar un negocio, no debes fijarte en los negocios puntuales que llaman mucho la atención porque son fáciles, son con un clic y te haces rico. Esto no es la realidad. La realidad es que vas a necesitar trabajo, vas a necesitar mostrar tu cara, vas a necesitar ofrecer un servicio, vas a necesitar crear una comunidad y si no, va a ser prácticamente imposible. 1 de cada 100.000 tiene éxito creando un canal de YouTube en piloto automático sobre meditación guiada que ha creado con una IA y no hace nada más. Pero esto son casos puntuales. De nuevo, son los que más llaman la atención, los que la gente quiere hacer, pero la realidad, en el mundo en el que vivimos, es otro completamente distinto. ¿Qué quieres intentar hacer eso? Adelante. Ya te digo, yo he probado todos los tipos de negocio posibles. Y al final tienes una parte de mentalidad que te está lastrando. Si no quieres mostrar tu cara, como vimos en el episodio anterior sobre cómo superar el miedo escénico, cómo superar el miedo a exponerte, si no tienes eso superado, entonces te vas a limitar. Y entonces las probabilidades de éxito que tienes con tu negocio online o el negocio que vas a crear son mucho menores. Es un hecho, es así, porque tu mente no está preparada para ver oportunidades porque está limitada. No, es que no quiero mostrar no sé qué, no es que no quiero hacer esto, a ver si me van a no sé qué. Pues claro, el negocio, cualquier negocio que se basa en confianza y tú estás tratando de no mostrar la confianza que necesita la gente, pues dime quién te va a comprar. De nuevo, que hay casos puntuales, que sí se puede hacer si das justo en el momento, en el nicho, en el sector adecuado, que alguien lo comparta y no. Pero es que para llegar a eso se necesita experiencia, se necesita tiempo, se necesita el factor suerte. Y si quieres que tu negocio dependa del factor suerte, mal vamos, mal empezamos. Por eso este tipo de canales de YouTube automatizados llaman mucho la atención, yo tengo alguno creado, pero es complicado que generen una fuente de ingresos recurrente y adecuada. ¿Que te puede generar 10 euros al mes? Sí, después de varios meses y varios canales creados e inversión de dinero. Pero si no, vas a tener que buscar otros modelos de negocio. Para mí, el modelo de no mostrar tu cara y generar ingresos online que más se puede ajustar a esa situación y que mejor puede funcionar, con mi experiencia, es publicar libros en Amazon. Libros para que los niños dibujen, libros sobre historias, libros sobre
aprender algo. Te puedes ayudar de la inteligencia artificial como hago yo. En mi blog, en borjagirón.com, tengo un artículo en el que te explico cómo publicar un libro con inteligencia artificial, con ayuda de inteligencia artificial en Amazon. Y te lo explico el proceso, que no es dar un clic, como mucha gente cree y ya te he repetido más de una vez en este podcast. Y si se pudiera hacer, genial. Pero en estos momentos, si quieres hacer algo que la gente lea, que la gente utilice, no se puede hacer en la actualidad de créame un libro con este título y ya para imprimir. Y se lo pasas a Amazon. De momento eso no existe, que yo conozca. Pero sí que podemos hacer mucho más en mucho menos tiempo gracias a la inteligencia artificial. Y si quieres crear un negocio sin mostrar tu cara, no utilizaría YouTube. Utilizaría libros publicados en Amazon, que para mí es el modelo que en menos tiempo más dinero te puede dar. Pero aún así es complicado. Yo he publicado 15 libros, 2 de ellos, Antihábitos y Vender es Seducir, son los que mejor funcionan, pero el resto no es que haya perdido el tiempo, pero sí que he invertido muchas horas para un retorno de la inversión, ya sea de tiempo o de recursos, muy limitado. Y luego tienes que tener dinero para invertir y una estrategia. Por ejemplo, yo he probado muchas cosas para generar ingresos con los libros de Amazon. Amazon Ads es la mejor estrategia que me ha funcionado, pero también te digo que no he conseguido que sea lo más rentable posible. Normalmente es lo comido por lo servido con mi experiencia en Amazon Ads y con la experiencia de otros profesionales que he visto y que he analizado cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. En la actualidad se puede generar ingresos, sí, pero si no haces una estrategia de invertir, por ejemplo, en un libro y a partir de ese libro crear una saga de 3 o 5 libros para que te sea rentable porque eres capaz de enganchar con ese primer libro y hacer que un 20 o 10% de los lectores compren el resto, entonces no va a ser rentable. El mundo en el que vivimos ya no es el que era hace 5 o 10 años de que invertías en publicidad para un libro, invertías 100 y conseguías ventas de 200 euros. Si además no sabes cómo funciona Amazon Ads, las estadísticas son engañosas totalmente, porque no te ponen los gastos realmente, ni te pone la comisión del propio Amazon. Si no sabes esto, puedes cometer graves errores. Para eso está el Club de Emprendedores Triunfers. En triunfers.com puedes unirte para intentar cometer los menos errores posibles a la hora de crear negocios online. En cualquier caso, este sería el modelo que yo elegiría en la actualidad. Libros con inteligencia artificial, con estrategia y cierta inversión. Hay más estrategias. Una de las que estoy utilizando ahora la he revelado dentro del club y es la que mejor me está funcionando sin necesidad de Amazon Ads, por ejemplo. Pero para eso tienes que estar en el Club Triunfes. Hay otros modelos de negocio, webs apps creadas con Lovable, por ejemplo. Hay más ¿cómo se llama? Build 44, base44.com, Replit, hay más plataformas, pero para mí Lovable en la actualidad es la mejor. Y la que más negocios te permite crear en menos tiempo, porque se puede integrar todo, el login con Google, con un solo clic, solo pidiéndoselo, la integración con Stripe y los pagos, y muchas más cosas. En cualquier caso, esto también te permite crear negocios, como por ejemplo carruseles.es, como por ejemplo miniaturasvirales.com, como por ejemplo portadalibro.com o portadapodcast.com. El nombre lo dice. Y gracias a estas herramientas yo puedo generar ingresos sin mostrar mi cara. Pero claro, ¿cómo doy a conocer estas herramientas? Con Instagram. La mayoría de las personas que se han unido y están pagando por estas herramientas es gracias a Instagram y a crear carruseles. Y en estos carruseles no salgo yo, pero sí que es mi nombre, Borja Girón, @Borja Girón. Entonces, siempre hay una parte en la que debería haber una persona. Si no estuviera yo y creara carruseles.es, ¿funcionaría? Posiblemente sí. Este es otro modelo de negocio, crear webs, apps que solucionen algún problema del que tú tengas cierto conocimiento, puede funcionar también. Pero hay un problema que, de nuevo, está la parte de la confianza, que tiene que ser un buen diseño, saber llegar al público adecuado.
Puedes invertir en que un influencer recomiende carruseles.es y listo. Pero se genera más confianza cuando hay una persona que hace directos, que hace vídeos, que tiene newsletter, donde salgo yo, donde doy ponencias y además hago tutoriales. El creador, el fundador, hace tutoriales. O si no, puedes contratar a alguien. La cosa es que haya alguien en el soporte, haya alguien ofreciendo detrás del quiénes somos, real, que puedas contactar, a hablar con estas personas. Esto, sin duda, ayuda enormemente a mejorar la conversión, a que las personas que alcances, que lleguen a esa página web, a ese libro, a ese canal de YouTube, confíen y acaben comprando o viendo más esos vídeos. Si no quieres salir en redes sociales, seguramente tu negocio esté muy limitado. Por la propia carencia de la confianza de que no hay una persona ahí detrás, podrías contratar a alguien también, para que subiera los tutoriales y estuviera detrás de las redes sociales. Si tienes ese poder, también puedes hacerlo. Pero si no, es mucho más complicado. Y ya no solo esa carencia de que no se genera la confianza suficiente, sino que, de nuevo, tu mentalidad seguramente no está siendo la adecuada para generar ingresos online. Porque tienes esta limitación en tu mente. Y esto tiene otras consecuencias. Lo creas o no. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, en las inversiones. Tienes que tener conocimiento, sí, pero la mentalidad, el miedo que tengas ante una caída, afecta enormemente a los resultados, casi independientemente del conocimiento que tengas. Si no sabes o no tienes una mentalidad adecuada, si de repente Bitcoin cae un 50%, ¿qué hace la mayoría de la gente que no tiene conocimientos y que encima tiene una mala mentalidad ante las inversiones o una mala relación con el dinero? Actúa mal. Ha caído un 50% agua. Lo vendo todo y me olvido porque esto es un estrés para mí y listo. ¿Qué pasa? Que pierden dinero. Los que saben mantener tranquilidad, no tienen miedo porque han sabido invertir. Tienen esa mentalidad adecuada de no invertir un dinero que necesitan para vivir, de saber cómo funcionan los ciclos económicos, de saber que cuando Bitcoin, por ejemplo, baja, implica que Bitcoin está mucho más barato, porque saben la gente lo que compra. Pero si alguien invierte en Bitcoin porque han escuchado y ha caído un 50%, esto es un timo, esto es una estafa, no tienes el conocimiento y encima no tienes la mentalidad. Y así no va a funcionar nada. En las inversiones es uno de los mayores ejemplos y en los negocios sucede lo mismo. Parece mentira que simplemente por creer una cosa u otra algo te vaya a ir mejor o peor, independientemente de lo que es la propia realidad, sino que es tu cerebro. Es que es así. El miedo afecta enormemente a las decisiones y a los resultados, por tanto. En las relaciones lo mismo. Es que tengo miedo a perder a esta persona. La has cagado. Se va a ir. Porque el miedo y la necesidad es el peor aliado para conseguir resultados. En el amor, en la salud y en la riqueza. Por eso, si grabas tú tutoriales, si no tienes miedo a contar y estás hablando sobre algo que tienes conocimientos o que al menos dices que estás adquiriendo esos conocimientos de forma transparente. ¿Quién ha creado eso? ¿Quién está detrás del soporte? Eso es lo que puede permitirte generar negocios mostrando tu cara, y si no muestras tu cara, también tienes que saber las consecuencias y la realidad que hay detrás. Si quieres mostrar tu cara, una comunidad suele ayudar muchísimo. Ofrecer un servicio, ofrecer un producto en el que haya alguien detrás. Pero de nuevo, es tu decisión. Hay casos que efectivamente se pueden crear negocios sin mostrar tu cara. Pero si tú eliges no hacerlo sin miedo, porque no tienes miedo, sino porque es tu decisión. Y ahí eso te lo conté en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas si este episodio te ha resonado. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.